Día que el Señor nos regala para gozarnos en Él. Amén. Bueno, tenemos un tema que el Señor nos ha regalado en este día y el tema surge por, sinceramente, orando por las personas que esta semana hemos atendido en nuestro call center y hemos atendido en consejerías, llamadas y consejerías. Y una palabra puede resumir los problemas que ellos planteaban, las emociones que los llevaban a buscar ayuda, y la palabra es presión, presiones, ¿sí? Y orando por esto, el Señor hoy nos va a hablar de un tema referido a la presión. El título de este mensaje es No cedas a las presiones, no cedas a la presión, ¿sí? Entendiendo la presión como una fuerza que empuja, ¿sí? Una fuerza que aprieta, una fuerza que oprime, una fuerza que coacciona, una fuerza que ejerce influencia o pretende ejercer influencia sobre nosotros, una fuerza que acosa constantemente y que quiere obligarnos, sea por ruegos o por amenazas, nos quiere obligar a el fin que pretenden. Y en esta mañana vamos a estudiar el libro de Daniel, el ejemplo de Daniel, quien siendo un esclavo en una tierra extraña, cómo él no se dio a las presiones de esa tierra, cómo no se dio a las presiones de esa cultura, cómo no se dio a las presiones de ese rey. Sí, entonces voy a invitarlos para que vayamos, por favor, a Daniel 1. Daniel 1. Y vamos a estar moviéndonos en los 3 primeros capítulos de Daniel, Daniel 1, 2 y 3, ¿sí? Para hablar de presiones que también en este tiempo vienen a nuestra vida y para aprender de Daniel y de sus amigos cómo nosotros podemos tener victoria sobre ellas. Amén. Entonces vamos a leer, por favor, en Daniel 1, versículos 1 al 4. Y nos dice la palabra: en el año tercero del rey Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Encontramos entonces cómo Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, se encontraban en Babilonia en condición de esclavos, Ellos eran jóvenes, ellos tenían entre 14 y 17 años, eran príncipes de las tribus de Israel, pero por causa de la invasión que hizo Babilonia a Jerusalén y cómo la devastó, el rey decidió traerse lo mejor de Israel para su tierra y dio orden al jefe de sus eunucos para que los criara durante 3 años. El rey ordenó, primero, cámbienle los nombres. Segundo, adoctrínenlos en las costumbres de la tierra. Y tercero, enséñenles a alimentarse de la comida de la que nosotros comemos. Y encontramos cómo entonces ellos efectivamente les cambiaron los nombres. Daniel fue llamado Belsasar, Ananías fue llamado Sadrach, Misael fue llamado Mesac y Azarías fue llamado Abednego. Fueron enseñados en las costumbres, fueron enseñados en las letras, fueron enseñados en las lenguas del lugar.
Y Daniel no se opuso a que le cambiaran el nombre. No nos dice la palabra que él se expresara que se oponía a esto. Él no se opuso a que le cambiaran el nombre, porque él sabía quién era y los demás podían llamarlo como quisieran. Él sabía quién era, él sabía cuál era su identidad. Él no se opuso a ser educado en los caminos de Babilonia, porque ya él estaba formado en el camino del Señor, porque ya él sabía en lo que creía. Él creía en los preceptos de la palabra de su Dios. Pero donde él sí se opuso fue cuando le presentaron la ración de Babilonia, el alimento de Babilonia. Ahí fue cuando él se opuso, ¿sí? Porque él sabía que sentarse a la mesa del rey, que comer de la comida del rey era establecer vínculos, era establecer comunión y era desobedecer a su Dios. Allí él se opuso. Y encontramos cómo él entonces le dice al jefe de los eunucos, no quiero comer esta comida, no vamos a comer esta comida, no podemos comer esta comida, pero él lo hizo de una forma cortés. Él no hizo una gran protesta, él no armó una revolución para que se levantaran las masas en contra del imperio al que ahora ellos estaban sometidos, no, él lo hizo de una manera cortés. Y dice en el versículo 9 del capítulo 1 que el Señor puso una gracia en Daniel. Dice, puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, porque cuando tú en medio de toda situación de presión decides hacer un acuerdo con tu Dios, ponerte de acuerdo con tu Dios y su palabra, Él pondrá gracia especial en ti delante de aquel que está siendo usado por el mundo, por el adversario, para ejercer presión sobre ti. Y él entonces, ¿qué hizo? Él se opuso de manera cortés. Significativamente encontramos como en Génesis, por una comida, Adán y Eva pecaron. Era un asunto importante. Daniel decidió, no voy a contaminarme con esta comida, porque él sabía, él tenía muy cierto, él estaba muy convencido de que Dios, su relación con Dios tocaba y debía tocar todas las áreas de su ser, aún el alimento que iba a recibir. Él tenía una relación profunda y seria con Dios. Él verdaderamente estaba comprometido con Dios. Es tan importante este asunto, hermanos, que podemos ver en Apocalipsis 3:20 cómo el Señor dice, aquí yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habla de comunión, compartir, intimidad. Daniel lo sabía, por eso dijo no. Y vamos a estudiar un poco cómo Daniel pudo tener victoria sobre esta presión dentro de Babilonia, aún siendo esclavo. ¿Sí? Y quiero recordarte, nosotros estamos también en una Babilonia, que es el sistema de este mundo, pero no somos esclavos, somos libres. Si Daniel lo pudo hacer en esclavitud, tú y yo lo podemos hacer en esta situación, en esta condición de libertad. Amén. Lo primero que Daniel hizo para ilustrarnos en cómo conquistar una prueba difícil y glorificar a Dios en medio de las presiones fue disponer su corazón, propuso en su corazón, él dispuso su corazón, fijó de antemano en su interior y en su mente, nada yo haré en esta tierra mientras estemos aquí que sea contrario a la voluntad de mi Dios. Él aplicó su corazón a agradar a Dios, a glorificar a Dios. Y se propuso también, primero propuso su corazón en agradar y glorificar a Dios. Segundo, él fue intencional en vivir una vida conforme a la promesa de Dios para su vida. Dios es bueno. Dios a ti y a mí nos ha dado promesas de vida eterna con Él en el cielo, pero de vida abundante en esta tierra. Pero ¿cuántos en medio de las situaciones nos complicamos la vida? ¿Qué hacemos? Lloramos, nos entregamos al dolor, nos entregamos a la queja, nos entregamos al lamento, nos entregamos a la fatalidad. Daniel no, Daniel se propuso, yo voy aquí a vivir una vida de paz y voy a cumplir el propósito para el cual Dios me trajo a este lugar. No me voy a complicar más la vida, no voy a complicar mi vida más de lo que está. Y saben,
para él tuvo que ser todo un reto porque él fue sacado de su familia, él fue traído a Babilonia. No nos dice la palabra que su familia estuviera allí. Él vivía en palacio, no vivía con sus padres. Y cuando tú sales de la influencia de los padres, los jóvenes les cuesta menos cumplir con las órdenes de los padres. El reto es mayor. La distancia pudo llevar a Daniel y a estos jóvenes a comprometerse con Babilonia, pero ellos no lo hicieron. Ellos fueron intencionales. 1, propusieron en su corazón agradar a Dios y glorificarlo. 2, fueron intencionales en vivir la vida que Dios les había anunciado que tendrían. El Señor ya había profetizado que ellos iban a entrar en Babilonia. Les había dicho que iban a estar cautivos 70 años, pero yo allá los guardaré y de allí saldrán a la tierra que yo les daré. Él se preparó para lo que Dios le había prometido que vendría para su vida. Él no se detuvo en reaccionar de una manera indebida. Él no se detuvo en llorar su suerte. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Él no se detuvo en eso. Él no se echó a morir. Bueno, ya hasta aquí llegamos. Ya no tengo ganas de vivir. Ya yo no tengo ganas de vivir. No, las promesas el cumplimiento de las promesas del Señor, cumplimiento futuro de las promesas del Señor, le fueron el combustible para que él pudiese tomar decisiones de vida. Tercero, él hizo una protesta cortés. Él pidió ser excusado de la mesa del rey. Él mostró discreción, porque a veces en esto también nosotros fallamos. Como sabemos que estamos en Cristo, como sabemos que somos reyes y sacerdotes sobre esta tierra, queremos imponer toda la voluntad de Dios y hacerlo de manera grosera, hacerlo de manera desagradable. No tenemos que ser desagradables cuando nuestro Dios es el Dios agradable. ¿Sí? Entonces Daniel hizo algo adicional. Daniel hizo algo adicional. En el versículo 10, Daniel dijo al jefe de los eunucos, cuando él supo que Dios había derramado esa gracia sobre él, como la gracia del Señor Jesús sobre ti, sobre mí, él tuvo la valentía de ir al jefe de los eunucos y plantearle un plan y decirle, sugerirle un plan. Y este plan que Daniel sugirió involucraba a su Dios, porque todo plan que tú decidas ejercer en medio de una situación que oprime, quiero decirte, debe involucrar a tu Dios, o si no, tú estarás entonces actuando de manera desesperada, de conformidad con los designios del mundo. Estarás cediendo a las presiones de Babilonia. Él sugirió al eunuco, dijo, temo a mi señor el rey. Fue respetuoso. Que señaló vuestra comida y vuestra, perdón, él dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea que sus rostros son más pálidos que los de los demás. ¿Sí? Condenaréis para con el rey mi cabeza. Él le dijo, me da temor ceder a tu plan. Lo que él le propuso fue, no nos obligues a contaminarnos, danos la comida que te vamos a pedir. ¿Sí? Daniel entonces le dijo, te ruego, fue respetuoso, te ruego, versículo 12, que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Te ruego que hagas una prueba con nosotros por 10 días. El rey había señalado un término de 3 años. Quiero decirte, es mucho más valioso y glorioso alimentarse quizá hasta en medio de aflicciones durante 10 días que vivir 3 años de los deleites del mundo. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tu siervo lo que tú veas. Y él les aprobó esto, 10 días de prueba. 10 días de prueba. Al cabo de los 10 días, el rostro de ellos era mucho mejor que el de todos los demás. Eran más robustos que todos los que comían la comida del rey. Y así entonces, este eunuco durante 3 años estuvo cambiándoles la comida, ¿sí? Y llevándoles legumbres y agua. Ellos prefirieron una dieta vegetariana de legumbres y agua por 3 años y no los deleites de Babilonia por todo el tiempo.
¿Y sabes qué pasó con ellos? Que el Señor los respaldó. El versículo 17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en todas las ciencias. Conocimiento y entendimiento. Cuando tú, en medio de la presión de la prueba, tú te dispones a entender y a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Cuando tú no te levantas a criticar al Señor, a cuestionarlo, sino que tú vas a la oración y le dices, no entiendo qué pasa, pero estoy dispuesto a que tú me hables de ello, Señor. El Señor te dará entendimiento y conocimiento. El Señor te dará discernimiento. ¿Sabes? Daniel presentó un plan que involucró a su Dios. Hizo la petición de manera cortés, pero también se decidió a abnegarse delante de su Dios. Él decidió ceder, porque es que la negación conlleva sufrimiento. Y sabes, el Señor lo respaldó. El Señor lo respaldó. Daniel entendió, hermanos, que él estaba en Babilonia, pero no era de Babilonia. Como nosotros debemos tener presente en medio de toda presión, que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Él mostró la sabiduría de la que nos habla Santiago 3:17 en la palabra, que la sabiduría de lo alto, no la de los hombres, que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pero también dice que es pacífica, dice que es amable, dice que es benigna, llena de misericordia y que da buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Me gusta una frase famosa de Charles Spurgeon. Él decía, sé un mártir si quieres. Sé un mártir si quieres, pero no martirices a nadie más en medio de tu prueba. Si quieres pasar la prueba como un mártir, pero quejándote y lamentándote, no martirices a los demás. Sus compañeros, por esta obediencia, por este compromiso de agradar a su Dios, fueron bendecidos y promovidos. ¿Sí? El Señor les dio conocimiento, el Señor les dio inteligencia en todas las letras, en todas las ciencias, pero a Daniel el Señor le dio algo adicional. Dice el versículo 17 de Daniel 1, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y ustedes, ahorita que pasemos al capítulo 2, vamos a notar cuán importante es que tú tengas la recompensa que Dios tiene para tu prueba, que tú la obtengas, porque esa misma recompensa te va a servir como materia prima para saber actuar frente a las presiones futuras. Ellos se entregaron a sí mismos de una manera notable. Se entregaron a su Dios y Dios les bendijo de una manera igualmente notable. Qué hermoso es nuestro Dios. Esto nos enseña que la pureza del corazón, hermanos, y la fidelidad a nuestro Dios siempre anteceden a la revelación de los misterios divinos. La pureza del corazón y la fidelidad hacia nuestro Dios siempre anteceden a la revelación de sus misterios divinos. Y no significa que nosotros seamos 100% puros hoy y tengamos derecho a todas las revelaciones. La palabra nos dice que basta cada día su propio afán, pero es que cada día también, hermanos, trae su propio desafío y su propia victoria. Y tú y yo debemos estar ocupados en tener la victoria sobre el día, sobre el desafío de nuestro día. ¿Sí? Daniel tuvo una carrera muy exitosa, pero en un terreno muy peligroso, con reyes paganos y tiranos. ¿Cuánto más tú y yo no podremos hacer, hermanos, en medio de este mundo? Pero vivimos con la familia, vivimos con nuestra familia, y aunque haya tiranos quizás en nuestra familia, hoy Daniel nos esfuerza, hoy Daniel nos enseña, hoy Daniel nos anima. Sí se puede cuando disponemos nuestro corazón para glorificar al Señor y obedecerlo.
cuando somos intencionales en tener la vida que Él nos ha prometido, cuando nosotros nos oponemos a esa presión, pero lo hacemos de manera sabia, amable, cortés, pacífica, cuando si te vas a oponer, presenta una solución, presenta un plan. Él presentó un plan que involucraba a su Dios, que es tu mismo Dios, mi Dios, un Dios fiel que cumple siempre sus promesas, ¿sí? Y decidió abnegarse, entregarse de manera sacrificial a la vivencia que su Dios estaba permitiendo en medio de la prueba. Y de esa forma, él pudo ver cómo el Señor le dio dones, le añadió dones, ¿sí? Porque el Señor siempre tendrá una recompensa para el final de tu prueba. Te dará victoria con recompensa. Amén. Vamos entonces ahora a Daniel 2. Vamos ahora a Daniel 2. Y encontramos en Daniel 2 un nuevo reto, con una nueva prueba, con un nuevo desafío para Daniel. Y encontramos que el rey Nabucodonosor, tiempo después, dice en el segundo año del reino de Nabucodonosor, tuvo sueños y se perturbó su espíritu y se olvidó del sueño. Se olvidó del sueño. Entonces él hizo llamar a los magos, a los adivinos, a los encantadores y a todos los caldeos. Y dice los caldeos porque los caldeos usaban siempre de la adivinación. Ellos se movían de una manera muy plácida en esto, a sus anchas. Y les dijo, ustedes deben revelarme el sueño y luego la interpretación. Entonces imagínense, estos magos quedaron asombrados y le dijeron, mira, rey, qué pena, pero muéstranos el sueño y te daremos la interpretación. Y él les dijo, no funciona así, porque es que no me acuerdo el sueño lo olvidé. Ustedes deben darme el sueño y también deben darme la interpretación. Y ellos entonces respondieron por segunda vez, rey, muéstranos el sueño y te daremos la interpretación. Y entonces el rey se enojó. Y en el versículo 9 les dice, si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. ¿Sí? Porque ustedes ciertamente preparan respuesta engañosa y perversa para decir delante de mí mientras pasa el tiempo. Están haciéndose tiempo para decirme mentiras. Díganme pues el sueño para que yo sepa entonces la interpretación. Ellos le dijeron, versículo 10, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. No existe nadie que pueda decirte lo que tú soñaste, que ni tú mismo te acuerdas. Pero añadieron esto. Además de esto, ningún rey, ni príncipe, ni señor preguntó jamás cosas semejantes. ¿Sabes qué le dijeron? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? ¿Cuándo esto se había visto aquí en el reino? Ellos fueron irrespetuosos. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Era su razonamiento, era su argumento. El asunto que tú demandas es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. En eso estaban totalmente ciertos. El único que puede decirte lo que tú soñaste, el único que puede reconstruir tu sueño, es algún Dios cuya morada no es en la carne. Y en esto es totalmente cierto, porque nuestro Dios no habita en la carne, sino en tu espíritu y en mi espíritu. Entonces el rey respondió con una gran ira y ordenó, publicó un edicto de que todos los sabios del reino fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ellos no eran magos, ellos no eran adivinos, no eran encantadores, pero eran sabios. Entonces vemos cómo, hermanos, en medio de la tierra de cautividad, tú puedes ser considerado sabio. ¿Por qué? Porque los que están junto a ti deben ver en ti la sabiduría de lo alto, no la del hombre, racional, animal y diabólica, como dice el libro de Santiago. El rey publica un edicto de muerte que involucró de manera injusta a Daniel y a sus compañeros. ¿Cuántos edictos de muerte también no han venido contra ti, contra mí? De muerte emocional,
de muerte de nuestros sueños, de muerte de nuestros anhelos, de nuestros proyectos. A veces nos entregamos tanto al dolor que dejamos de soñar. A veces enterramos y le ponemos lápida a nuestros sueños y proyectos por causa de edictos de otros. ¿Qué hicieron Daniel y sus compañeros? Vamos a aprender entonces en el capítulo 2. ¿Qué hicieron frente a esta nueva presión? Que involucraba una sentencia de muerte. Lo primero que hicieron está en el versículo 14. Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, el capitán de la guardia que fue enviado para darles muerte a todos los sabios en Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Porque la ira es mal consejero. La ira te lleva a tomar decisiones apresuradas. ¿Qué hicieron ellos? Primero, enfrentaron el edicto con sabiduría. Otra vez. Enfrentaron el edicto con sabiduría. Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, a su enemigo. Le habló con sabiduría, con prudencia de labios. ¿Sí? Segundo, nuevamente dispusieron su corazón para entender. Nuevamente dispusieron su corazón para entender. Cuando él le pregunta a Arioc, ¿cuál es la causa de este edicto? Él no dijo, bueno, espera un momentico, tú que vienes a matar a mí, o que tú que te estás creyendo, yo qué tengo que ver con esos sueños de ese rey loco. No, no. Y también hay reyes hoy en nuestra vida, hermanos, padres, esposos, autoridades civiles, eclesiásticas. Aprendamos hoy de Daniel a respetarlas. Él dispuso su corazón para entender. Ven acá, Dios, espérate un momentico, ponle pausa a la sentencia. Explícame de qué me perdí, qué pasó aquí, por qué el rey está así, tan airado y apresurado. ¿Sí? Entonces, Arioc hizo saber a Daniel lo que él quería saber. Arioc era el portador de la ira del rey. Arioc era el portador del edicto de muerte del rey. Pero la sabiduría de Daniel lo detuvo y tuvo que conversar con Daniel. No es con fuerza, no es a palo, no es con gritos, no es con contiendas, no es con enemistades, no es con disensiones, no es con pleitos, es con la sabiduría de Dios. Dispongámonos en medio de las presiones, dispongámonos internamente frente a la presión externa, dispongámonos internamente a entender. ¿Qué tenemos que entender? ¿Dónde está nuestro Dios en medio de la prueba? Señor, ¿tú por qué estás permitiendo esto en mi vida hoy, en este momento y de esta forma? Señor, yo necesito saber qué está pasando con mis hijos. Yo necesito saber qué está pasando con mi matrimonio. Yo necesito saber qué está pasando con mi salud. Yo necesito saber qué está pasando con la salud de los míos. Yo necesito saber dónde estás tú en medio de esta presión. Daniel, entonces, entró a la presencia del rey. ¿Cómo así? Me vienen a avisar que el rey me quiere matar y yo voy a buscar al rey. ¿Ah? Porque los problemas, hermanos, hay que enfrentarlos. No hay que esconderse la cabeza en la arena del desierto. No hay que esconder la cabeza como los avestruces. Pero hay que enfrentar las situaciones con el corazón correcto. Con el corazón correcto. Y entonces, Daniel se propuso un plan. Entonces vemos aquí otro plan. Y en este plan Daniel también involucraba a su Dios. En este plan Daniel también involucraba a su Dios, que es tu Dios y mi Dios. Y él fue y pidió al rey que le diera tiempo.
Escuchen, tiempo. Rey, dame tiempo. Dice, pidió al rey, versículo 16, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Wow. Fue donde el rey no tuvo miedo, no era cobarde. Dios no nos ha dado a nosotros espíritus de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es que tengo deudas y me escondo de los acreedores. No. Los hijos de Dios no somos de los que nos escondemos de los acreedores. Los hijos de Dios oramos, le pedimos al Señor y enfrentamos. Aquí estoy, no tengo con qué pagar, estoy desempleado o la situación ha cambiado, esta pandemia, pero yo le propongo, plantea un plan, propongo un plan. Yo le propongo que yo le pago 5,000 pesos cada semana. Ay, son muy poquito. Es lo que tengo y quiero que usted se dé cuenta que tengo intención de pagar. Y la gracia de Dios sobre ti hará lo demás. Deme tiempo y yo le mostraré la interpretación. Imagínense, él estaba dando por sentado que el Señor le iba a revelar el sueño. ¿Sabes qué me habla esto? De que tú y yo debemos ejercitar nuestra fe en medio de las presiones. Entonces no solo es enfrentar los edictos con sabiduría, no solo es disponer el corazón para entender, no solo es proponer un plan que involucre a Dios, sino que también debemos ejercitar nuestra fe. Y él ejerció la fe en dos momentos diferentes. En este momento, cuando se presenta al rey y de manera muy osada le dice, yo te voy a traer la interpretación si tú me das tiempo. Fe. Imagínense, el rey, esto le tuvo que causar una inquietud y le concedió el tiempo. Pero luego de que él le concede el tiempo, Daniel hizo lo que tú y yo debemos hacer. Fue a su casa e hizo saber a sus compañeros lo que estaba pasando con una finalidad, para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que ellos no murieran. Entonces lo cuarto que él hace es orar y pedir oración intercesora de sus amigos. Él no fue a contarle a los amigos para que supieran, mira lo que me está pasando, el canto lastimero que vamos siempre por el teléfono regando. No, ni el WhatsApp, el mensaje que por WhatsApp se va de redes en redes, de todo el mundo se entera de que tú eres el pobre hijo de Dios que no tiene un Dios que lo ayude. No, él fue y habló con las personas específicas y las necesarias, los que son intercesores. Y les dijo, vamos a orar, ayúdenme a orar y vamos a pedir misericordia. Ah, misericordia significa, no, yo no tengo nada que ver con lo del rey, pero yo soy un hijo del rey. ¿Yo por qué tengo que, Señor, si yo soy tu hijo, yo soy tu hija, Señor, haz algo? No, nada me merezco, Señor. Y si tú me has traído a este punto, y si tú me has traído a esta situación, es porque tú tienes, Señor, un propósito. Yo no me merezco nada, pero en tu misericordia, sálvame. Ayúdame. Él fue humilde. Él fue humilde. Y entonces, ellos oraron. Y en el versículo 19 nos dice la respuesta de nuestro Dios. El misterio le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Lo siguiente que hizo Daniel fue agradecer al Señor por su favor y por su poder. Y él dice una oración tan hermosa en los versículos 20 al 23, le dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos. Él muda las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, da la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría, me has dado fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Él recibió la revelación y dio gracias por ella antes de ir donde el rey a comprobar y decirle, rey, ¿será que esto es lo que tú soñaste? Antes de esperar que el rey confirmara, él creyó al Señor, ejercitó nuevamente su fe,
No solo para presentarse al rey y decirle, yo te voy a traer la revelación, sino que ejercitó su fe al creer que lo que Dios le estaba dando era la respuesta del rey para el rey. Él no esperó que el rey le confirmara. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que nuestro nivel de fe con frecuencia se revela en el tiempo que nosotros nos tomamos en agradecer al Señor. Porque hay unos que agradecen cuando tienen el milagro. Pero ¿qué de aquella fe que te lleva a agradecer cuando tienes solo la promesa? Cuando tienes la promesa la recibes y le das gracias, porque cuando Dios da una promesa, mi hermano, su fidelidad viene detrás para cumplirla. Esto es fe. Esto es fe. Y es una fe más grande la que te permite alabar a tu Dios solo cuando tienes la promesa y la recibes, antes de tener el cumplimiento de ella. Ellos ejercitaron su fe y él reconoció que toda la gloria era para el Señor. ¿Cuáles fueron los resultados de esta valiente decisión de Daniel? De ir al rey, pedir tiempo, llevarle la revelación. ¿Cuál fue los resultados de esta oración intercesora de sus amigos? En el versículo 46, efectivamente, voy a obviar lo del sueño porque es muy extenso y sería otro tema. Pero lo puedes consultar, ¿sí? Lo puedes consultar en el capítulo 2 de Daniel. Y cuando él se presenta, simplemente voy a leer el versículo 24, porque después de darle gracias a Dios, él va nuevamente donde Arioc, el jefe de la guardia, que iba a matarlo, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia. ¡Wow! Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Él intercedió por los que se decían magos. Él no guardó resentimiento en su corazón. Porque él pudo decir, por causa de ustedes, a mí me iban a matar. Por causa de ustedes, yo iba a morir, mis compañeros íbamos a morir. No. Ahora él, el portador de la luz, se presenta y dice, no los maten a ellos, yo tengo la interpretación. Si yo tengo el sueño y la interpretación, no hay objeto en ese edicto, el edicto quedará anulado. ¿Sí validez? A veces estamos esperando de las personas a nuestro alrededor que ellos mismos cancelen los decretos de muerte contra nosotros. Por favor, ya dime que me amas porque me dijiste que no me amabas. Por favor, sé obediente porque es que has sido desobediente. No se trata de esto. Tú eres la luz y será tu luz la que aleje las tinieblas, la que aleje la oscuridad. Respondió entonces Arioc llevándolo prontamente delante del rey. Y miren lo que dice, hay un varón de los deportados de Judá, el cual le dará al rey la interpretación. Pero miren cómo dice Arioc, 25. He hallado un varón de los deportados de Judá que te va a dar la interpretación. Él quería robarse la gloria. Yo encontré uno. Pero es que en toda situación que involucre presión, la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Entonces el rey respondió a Daniel, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel le dice, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Dijo la misma respuesta que le dieron los magos, sabios y encantadores al rey cuando el rey pretendió que le adivinaran el sueño. Ellos le dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Pero ellos añadieron, y ningún otro rey se le ocurrió, tú eres un rey loco. Mira lo que dice Daniel. Él toma esa respuesta y dice, no hay ni mago, ni astrólogo, ni sabio, ni adivina que puedan revelar al rey este misterio. Pero hay un Dios en los cielos. Y frente a toda imposibilidad que nosotros vivamos hoy, hay que recordar, hay un Dios en los cielos. Pero ese Dios no es lejano, ese Dios es cercano, ese Dios es interesado en revelarse y en darse a conocer. Pero hay un Dios en los cielos, versículo 28, el cual revela los misterios. Él conoce lo escondido del corazón, lo oculto que hay en la tierra. Él lo conoce, Él revela lo que está escondido.
¿De dónde nosotros? ¿A dónde podré huir de ti, Señor? Decía el salmista. ¿Dónde podrá el hombre esconderse donde Dios no lo vea? Imposible. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los próximos días, en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, y comienza a hablarle del sueño, y luego de contarle todo el sueño, desde el versículo 29 hasta el 35 le contó el sueño, y del 36 en adelante hasta el 45 le revela la interpretación. Imagínense la cara de ese rey. ¿Ah? En el versículo 46, el versículo 45 termina diciéndole, y el sueño es verdadero y la revelación es fiel. El rey no había dicho nada, pero él sabía que había sido su Dios. ¿Cuáles fueron los resultados de esto, hermanos? ¿Cuáles fueron los resultados de Daniel y sus amigos mostrando una convicción interna de su identidad en Cristo, de su llamado, de su propósito y de sus dones frente a esa presión externa? Ellos nos enseñan que la mayor convicción interna vencerá la más grande de las presiones externas. ¿Cuáles fueron los resultados? Versículo 46. Porque yo quiero que tú te animes, que en medio de toda presión que tú estás viviendo, vienen recompensas del cielo. Versículo 46 nos dice que Daniel recibió honra del mismo rey. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey Nabucodonosor, estamos hablando del mayor imperio monárquico sobre la tierra, humillado, arrodillado frente a Daniel, dándole honra, comenzando que este rey no se humillaba delante de nadie, mucho menos lo iba a hacer delante de un esclavo. Pero son las maravillas con las que tu Dios y mi Dios nos sorprenden, que es el mismo Dios, nos sorprenden y nos sorprenderán cuando nosotros sepamos cómo actuar, cómo conducirnos en medio de la prueba que nos presiona, cuando no cedemos a nuestra fuerza, cuando no cedemos a la grosería, cuando no cedemos al lamento y a la fatalidad, sino que proponemos nuestro corazón en tener el discernimiento, ¿dónde está mi Dios? ¿Cuál es el propósito? Cuando yo actúo en sabiduría, cuando me intereso en saber, cuando yo ejercito mi fe, cuando yo propongo un plan que involucra a mi Dios y le doy la gloria y yo me entrego al sacrificio de manera agradable porque quiero honrarlo a Él para que Él tenga gloria en mi vida. Cuando ahora el ingrediente adicional en Daniel 2 involucro la oración y la intercesión de aquellos que me pueden ayudar. Veremos al mismo rey que antes te quería humillar, lo veremos humillado a nuestros pies. Daniel vio a ese mismo rey que lo quería matar, ahora honrándole, no solo a él, a su Dios, que es lo importante. Porque él se humilló delante de Daniel, él le dio presentes a Daniel. Pero en el 47 está el propósito de Daniel de entregarse en abnegación a la prueba. Dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Por tu conducta será exaltado tu rey, por tu comportamiento recibirá honra nuestro Dios. No olvides esto cuando la prueba aprieta, cuando la prueba ahoga. Pero también en el versículo 48 nos dice que el rey engrandeció a Daniel, le dio honores y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia. Gobernador de toda la provincia de Babilonia, hermano. ¿Sabes qué significa eso? Que el territorio de tu prueba, el Señor lo pondrá bajo tus pies. Cuando en medio de la prueba tú tengas la victoria para la gloria suya. Lo nombró gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y lo nombró jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia, sobre todos los que te quieren humillar, sobre todos los que te quieren subyugar. El Señor te pondrá por encima porque tú estarás por arriba y no por debajo, serás cabeza y no cola, aunque hoy parezca lo contrario. Y entonces Daniel también tuvo la merced del rey
David le dijo, yo también quiero que honres a mis compañeros. Ellos fueron mis intercesores y el rey los nombró administradores en la provincia de Babilonia. Los puso sobre los negocios de la provincia. Les puso a administrar sus bienes. Y Daniel siguió sirviendo en la corte del rey. Cuando se esperaba que muriera, el Señor lo exaltó. Hermanos, esta victoria se ganó con oración e intercesión. Porque religión no es revelación. Daniel no fue que estudió el caso, analizó y adivinó y descubrió el sueño. Dios se lo reveló. Dios se lo reveló. ¿Sabes por qué él lo pudo decir? ¿Por qué él pudo decir el sueño? Porque la única razón por la que Dios puede predecir lo que pasará en la historia es porque él controla la historia. Entonces dejemos nosotros de estar haciendo cábalas en todas las cosas, pensando una y otra forma cómo salir del problema. Vamos a aquel que escribió tu historia y mi historia. El rey se impresionó tanto que tuvo que glorificar al Señor. Y la calma de Daniel reveló quién era Daniel, porque las presiones son usadas por nuestro Dios en medio de la prueba para revelarnos nuestro ser interior. Las presiones son usadas por Dios para revelar el ser interior de los hombres. No porque Él no los conozca, sino porque tú y yo no sabemos lo que tenemos por dentro. Cuando lo conocemos, se lo podemos entregar para que Él haga su obra. Y vamos por último, a Daniel 3. Y vamos a encontrar una prueba mayor. Una prueba mayor. En la que tiempo después, este mismo rey Nabucodonosor decide hacer una estatua de oro gigante. Se cree que esta estatua él la hizo porque quedó como muy impactado con la revelación del sueño de Daniel, porque en el sueño él le mostró que había una imagen con una cabeza de oro y que luego cuando él interpreta le dice, esta imagen, la cabeza de oro es tu reino, eres tú, es tu reino. Y dicen los estudiosos que parece que se impactó tanto que decidió replicar esa estatua grandísima y entonces el hombre dio una orden de que todas las personas del reino, hasta los magistrados, los gobernadores, todos, tenían que venir al día de la dedicación de la estatua. Y tenían que inclinarse. Cuando escucharan la música, ellos tenían que inclinarse y adorar la estatua de oro que él había hecho. Es como que él tenía en mente el utilizar la adoración de esta imagen como una prueba de la lealtad de todos hacia él. Como que si tú te arrodillas delante de esta estatua, tú me vas a demostrar a mí que verdaderamente me eres leal. Este tipo de pruebas, este tipo de presiones se dan cuando hay personas que vienen a ti, y le hablo a los adolescentes, cuando los novios vienen y te dicen, dame la pruebita de amor. ¿Sabes qué? Manda lo que le dé la pruebita de amor Satanás. Tú no tienes que estar dándole prueba de amor a nadie. Tú no tienes que permitir que venga alguno a obligarte a demostrar nada. Si lo quieres creer, lo crees. Y si no, suerte contigo, como dicen ellos mismos. Suerte y muerte, dice aquí mi hija. Pero también hay personas cercanas que conviven con nosotros quizás, que trabajan con nosotros, que esperan que tú aceptes lo que ellos dicen, porque si tú no aceptas lo que yo digo, entonces tú a mí no me amas. Entonces te va a ir mal. Entonces, cuidado con lo que tú haces si no aceptas lo que dice esta persona, porque se despierta la bestia y ay, qué miedo, hay que esconderse. Te estoy hablando de estos decretos. De aquellos que lejos de hacerse amar y respetar, se hacen temer. Ya viene para acá el esposo, la esposa, el papá, la mamá. Dios mío, que todo esté en control, porque si no aquí se arma Troya.
estatuas de oro en medio de las familias. O jefes que ordenan que tú tienes que trabajar más horas de las legales. O trabajar los días de reposo del Señor. Y tú tienes que decir, a veces, ¿sabes por qué lo hacemos? Porque nos llama la atención la comida de Babilonia con el pago triple del día feriado. Nos contaminamos. El rey ordenó, convocó a todos y además envió un pregonero. Y el pregonero anunciaba que al son de la música todos tenían que postrarse. Pero además el rey acompañó esta orden con un nuevo edicto de muerte. ¿Qué hombre es este? Iba lanzando sentencias de muerte por todos lados. El rey expide un decreto de muerte para todo aquel que se rehusara a cumplir con su orden de adorar la estatua de oro que él había hecho. Es que si no haces esto, no te doy esto. Si no te portas así, no te llevo allí. Es que si no, aquí, óyeme, deja de estar emitiendo sentencias de muerte en tu casa. El mandato fue respaldado con una sentencia poderosa de muerte. Una amenaza. Él consideraba que la negativa a que se arrodillaran y se postraran y adoraran la estatua era como una forma de traición. Y de traición a él, a su gobierno, a su política. Y entonces la sentencia ordenaba echarlos en el horno de fuego ardiendo. En el horno de fuego ardiendo. Entonces, encontramos cómo entonces surgen los enemigos que tú a veces no conoces que tienes, pero que están ahí, vigilantes, esperando la oportunidad. Aquellos mismos caldeos, magos, adivinos que quedaron mal delante del rey, vinieron entonces a acusarlos. Y vinieron delante del rey, estoy en el versículo 8 de Daniel 3. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Rey, tú has dado la orden de que todo hombre al oír la música tenga que postrarse y adorar a la estatua de oro. 11, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Sabes, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Sabes qué me habla de esto? Envidia. Envidia. Oye, no nos pusiste a nosotros, los pusiste a ellos, envidiosos. La envidia es un horno de fuego, ¿sabes? Donde la gente a veces nos quiere echar. Pero cuando tú veas y te enfrentes con envidiosos, hazte a un lado, déjalos pasar, porque la envidia te lleva al ensanchamiento del lugar que Dios te quiere dar. Ya no caben dos ahí, pero es que tú vas para un mejor territorio. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesad y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Tenemos un video sobre esto. Ojalá lo podamos pasar ahorita. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que le trajesen a estos 3 hombres. Al instante los trajeron. Estaban emocionados, se iban a desquitar. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesad y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Sabes qué me habla a mí de este? ¿Es verdad? Él no creía eso. Él no creía eso. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír la música se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran en la misma hora serán echados en el horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesad y Abednego respondieron al rey, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ahora vamos a estudiar, por último,
cómo estos tres jóvenes se libraron de esta amenaza de muerte. Cómo ellos vencieron la presión. Ellos nos van a enseñar cómo tú y yo nos podemos comprometer con nuestro Dios y no con el rey de este mundo. Porque nosotros no estamos llamados a juzgar las situaciones, hermanos, a través de las amenazas del Dios de este mundo, ni a través del miedo al calor del horno de fuego, sino que nosotros nos comprometemos con el Dios eterno, sabio y poderoso. Y nos comprometemos con esa promesa que Él nos ha dado de una vida eterna. Lo que nosotros tengamos por pérdida en la tierra, lo tendremos por ganancia en el cielo. El rey ordenó con ira por la respuesta de estos jóvenes que el horno se encendiera 7 veces más. Pero quiero que analicemos un momento la respuesta de ellos. Aquí el Señor nos va a enseñar. Ellos le dijeron primero, no es necesario que te respondamos. Lo primero que ellos hicieron fue establecer el nombre de Dios como su defensa. Ellos no tenían necesidad de defenderse. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, Rey, nos librará. Ellos presentaron a Dios como el Dios todopoderoso. El Dios todopoderoso. Y el versículo 18 dice, ¿y si no? Si Él no nos libra, si efectivamente nos echas en el horno y nos morimos, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Mira, esto significa que ellos se comprometieron tanto con el Señor, ejercitaron tanto la fe, que decidieron hacer lo correcto, aunque Dios no hiciera lo que ellos esperaban que hiciera. Frente a estas presiones, haz lo correcto. Porque lo correcto glorificará al Señor. Ellos dijeron, ¿y si no? Si Dios no hace lo que nosotros esperamos que haga, si Él tiene otros planes, nosotros no vamos a dejar de glorificar a nuestro Dios. A menudo nosotros nos estamos quejando, hermanos, sobre lo que es justo. Y en la prueba decimos, esto no es justo. ¿Yo por qué estoy viviendo esto? ¿Y tú dónde estás? Y cuestionamos a Dios. Que no te veo. ¿Tú qué estás haciendo? Pero sabes, ellos decidieron creer y dejar su destino en las manos de Dios. Aunque les tocara morir. Aunque les tocara morir. Ellos reconocieron que el plan de Dios para sus vidas podía ser diferente del que ellos habían estado esperando o creyendo. Esto se llama fe. Esto se llama fe. Porque tú y yo tenemos nuestros propios planes, nuestros propios sueños. Pero cuando nosotros oramos, estamos entregando nuestros planes y sueños para que el Señor cumpla los suyos. Y sus planes son mejores para nosotros. Sus planes son mejores para nosotros que los. Ellos respondieron con fe. Dios les trajo a esta prueba con fe. ¿Sí? Pero porque Dios quería llevarlos a algo mucho mejor. Dios siempre tiene algo mejor al final de la prueba. Dios siempre tiene algo mejor al final de tu prueba. Ellos fueron firmes en su declaración. Nosotros no nos vamos a postrar. Ellos no tuvieron una conciencia elástica. Ellos no tuvieron una conciencia elástica. Ellos fueron firmes. Ellos pudieron decir, bueno, aceptar la normalidad de Babilonia. Si todo el mundo lo hace, yo lo puedo hacer. No es así con Dios. No es así con Dios. Ellos no se justificaron como que eso es cuestión de 5 minuticos. Hagámoslo. Eso es cuestión de 5 minuticos. Ellos no se justificaron a sí mismos. Ellos no trataron de buscar excusas.
Esa estatua es un monumento, eso no es Dios. O sea, ¿qué tiene de malo? Eso es un pedazo ahí de madera cubierta con oro, si era todo de oro. Eso no es un Dios. Ellos no buscaron excusas. Ellos no racionalizaron en que vamos a perder los empleos, vamos a perder la vida. No, tampoco ellos fueron laxos y extremadamente confiados en que Dios nos va a entender porque Dios es amor, Dios es misericordia, Él es misericordioso. Dios nos va a entender. No lo hicieron, ¿sabes por qué? Porque saber que Dios nos entiende debe ser un estímulo para la obediencia, pero no una licencia para pecar. Saber que Dios nos entiende debe estimularnos a la obediencia y no darnos licencia para pecar. Conciencias firmes. Ellos no trataron de legitimar su conducta. Estamos en Roma, hagámoslo de Roma. Estamos en Babilonia, hagámoslo de Babilonia. No. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? No. Nosotros, hermanos, tenemos un Dios que su jurisdicción es todo el mundo. Todo el mundo. Hacemos lo que el Dios de los cielos nos pide que hagamos aquí en la tierra, pero conforme a las reglas del cielo. Ellos nos enseñan que es nuestra parte hacer lo correcto y dejar los resultados al Señor. Vamos a ver un momento el video de esta historia y concluimos el tema. No puedo. No adoraré eso. ¡Ahora! Con todo nuestro corazón, te seguiremos. la cabeza! Te tememos. Ahora te seguimos con todo nuestro corazón. Te tememos y buscamos tu rostro. ¡Apréndanlos! Ay, mis amigos, su fe estará a prueba ahora. Daniel. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tus amigos no me reverencian? Le aseguro, señor, que le servirán fielmente toda la vida como yo haré, pero... ¿Pero? Pero solo adorarán a Dios. Haré que me reverencien. Ustedes. Por favor, Señor. Cuando queremos doblar algo que es duro e inflexible, ¿qué hacemos con eso? Lo ponemos en el fuego. ¡Majestad! ¡Llévenselos! ¡Majestad! ¡Majestad, no! ¡Quémenlos! ¡Majestad, no! ¡Quémenlos! ¡Madera! ¡Madera! ¡Traigan madera! ¡Traigan aceite! ¡Háganlo! ¡Fuego! ¡Tráiganme fuego! Escucha mi plegaria, Señor. Me envuelven los lazos de la muerte.
muerte, me ahogan la angustia y el pesar. No ignores mis lágrimas, el dolor me consume. Clamo el nombre del Señor. ¡Señor, sálvame! Señor, atiende mi súplica. Señor, responde mi oración. Que todos mis contrarios se confundan y que en un instante se aparten llenos de vergüenza. Que no se queme. Es un milagro. Ayúdame. Señor. Pueblo de Judá, levántate. Dios está con nosotros. Está con nosotros. Aleluya. Dios está con nosotros, aún en medio del horno de fuego. Dios puede librarnos de la prueba. O Él puede milagrosamente sostenernos en la prueba. Es su decisión. Él puede sacarte de la prueba en un día o sostenerte en ella muchos años. Es su voluntad y no la nuestra. Ellos fueron echados al horno de fuego ardiendo. Ardía tanto que quienes los echaron murieron antes. Fueron atados y echados en el fuego. Pero el rey tuvo que espantarse cuando vio a estos 3 jóvenes atados dentro del horno que no se consumían. Y además, el versículo 25 dijo, no eran 3, porque yo veo 4 varones sueltos, que se pasean, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y entonces Nabucodonosor los llamó Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Y se juntaron todos para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ellos estaban viendo lo sobrenatural, ni el cabello de sus cabezas, versículo 27 de Daniel 3, ni el cabello de sus cabezas había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían, hermanos. La prueba no pudo tener poder sobre estos hombres. El fuego de la prueba no pudo tener poder para destruir a estos hombres, porque ellos estaban totalmente sometidos y entregados a la voluntad de Dios. El Dios que a ti te dice que aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, pero tienes que pasar por el fuego. El fuego va a consumir la escoria, pero va a purificar el oro. Va a quemar lo que no te sirve.
pero te va a llevar a una transformación donde vas a resplandecer con mucha más fuerza y vas a adquirir un mayor valor. Ellos cumplieron con la promesa del Señor de Juan 16:33. Aún antes del tiempo del Señor Jesús, ellos conocieron la verdad de la promesa de Jesús en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Ni siquiera el olor de fuego tenían, y esto demostró cuán grande liberación hizo el Señor. Entonces, Nabucodonosor tuvo que reconocer que hay un Dios que no es visible como aquella estatua, pero es real y es vivo, como ninguno. Versículo 28, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Fe, que confiaron en él. La fe es la certeza de lo que tú no ves, pero ¿sabes qué? La fe se ve. La gente ve tu fe por cómo tú hablas, cómo tú te comportas en medio de la prueba. Y que no cumplieron el edicto del rey, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entregaron sus cuerpos antes que adorar a otro Dios, como nos dice la palabra. No te conformes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. No te conformes a las formas de Babilonia, del mundo. No tienes que reaccionar como el mundo, no tienes que actuar como el mundo, como todo el mundo lo hace. Por lo tanto, decreto, versículo 29, fin de la prueba. Por lo tanto, decreto un nuevo edicto, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y a veces tú estás empujando y empujando para querer lograr lo que tú no puedes lograr, en lugar de reaccionar como Dios te pide que lo hagas, para que aquel que prende el fuego mañana, aquel que te sentencia a muerte, mañana tendrá que declarar una nueva sentencia para vida, no solo suya, sino de todos aquellos con los que tú has estado lidiando y no has conseguido nada. Gloria a Dios. Un nuevo decreto. Versículo 29 de capítulo 3 de Daniel. Todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de, porque es que se tiene que ver en la prueba quién es tu Dios. Y se tiene que ver en la prueba que tú eres el siervo de ese Dios. Dice, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Mira qué lindo cómo el Señor convierte los decretos. Esto me encanta, cómo el Señor convierte los decretos, porque yo encuentro en el capítulo 2 cómo el rey había establecido otro decreto igual cuando dijo que quien no le revelara el sueño no solo tendría que morir, sino que su casa sería convertida también en muladar. Esto es lo que hace el Señor. Esto es lo que hace el Señor. Solo Él tiene el poder para hacerlo. Solo Él. Cuando Él dijo, cuando Nabucodonosor hizo esa declaración, hermanos, cuando Nabucodonosor hizo esta declaración, él estaba diciendo, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios personal de ellos, es Salvador, envió a su ángel, es Salvador. Libró a sus siervos, es Dios de gran poder. Confiaron en él, es Dios digno de confiar. El mismo rey Nabucodonosor estaba proclamando a nuestro rey, Rey de Reyes. Este Dios a quien ellos decidieron honrar y no cumplir el decreto, mi decreto, y entregaron sus cuerpos, es Dios digno de completa sumisión. Y es Dios, el Dios al que ellos decidieron servir y adorar, y no esta estatua, es Dios que demanda una lealtad exclusiva.
Hay mucha gente como Nabucodonosor que de oídas ha oído, pero sus ojos tienen que ver. Él conocía, sabía mucho del Dios de ellos, pero no lo conocía. Ahora lo estaba conociendo. ¿Cómo lo conoció? A través de hacer lo correcto, ejercitar la fe y glorificar el nombre del Señor de una manera negada. Cueste lo que me cueste, no me voy a postrar, pero sabes, lo voy a hacer con sabiduría, con prudencia, con amabilidad, con benignidad, no con grosería, no con orgullo, no con prepotencia. Dios está siempre en medio de tu horno de fuego. Ese cuarto hombre, ellos fueron atados, pero el rey tuvo que verlos paseándose con libertad. ¿Sabes por qué? Porque el fuego a ellos no les hizo daño, pero el fuego fue usado para romper sus ataduras. Y en medio de las presiones que tú estás viviendo hoy, deja de mirar el fuego creyendo que te va a hacer daño. Y mira al Señor y Él te mostrará cuál atadura Él está tratando de romper en tu vida y está usando este fuego para conseguirlo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, tú eres bueno y poderoso. Gracias te damos, Señor, porque así como estos hombres pudieron evidenciar, Daniel, Ananías, Azarías y Misael, pudieron evidenciar el Dios que estaba con ellos. Tú quieres que nosotros también lo hagamos en este tiempo, Señor. Por eso Pablo nos dice, Señor, en 2 Corintios 3, 2 y 3, que nosotros somos cartas escritas, cartas que deben ser conocidas y leídas de todos los hombres. Cartas de Cristo, expedidas, escritas, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de nuestro corazón. Que cuando nosotros estamos en la prueba, tú estás, Señor, escribiendo nuestro corazón, Señor. Para que muchos puedan leer, Señor, de tu mano. Cuando hagamos, Señor, lo correcto, cuando propongamos en nuestro corazón entender, cuando propongamos en nuestro corazón discernir, cuando propongamos en nuestro corazón glorificarte a ti, cuando propongamos en nuestro corazón, Señor, mantener la fe, cuando propongamos en nuestro corazón adorarte, cuando propongamos en nuestro corazón entregarnos de manera negada y sacrificial como lo hiciste tú, Señor Jesús, seguir tus pasos, porque debemos cumplir lo que hace falta de tus padecimientos, dice tu palabra, Señor. Entonces, tú nos engrandecerás como tú lo hiciste con ellos, Señor. Ellos pudieron sostenerse porque una prueba fue necesaria para la otra y la segunda fue necesaria para la tercera. Daniel pudo sostenerse. Cuando vino ese sueño que olvidó el rey, él recordó, pero es que acabo de pasar una prueba y mi recompensa fue que él me dio el don de interpretación de sueños y entendimiento en toda visión. Entonces, Señor, aquí estoy en medio de la prueba. En lugar de quejarme, activa mi don, activa el don que tú vas a usar para establecer victoria en medio de esta situación. Activa el don, Señor. Y si el Señor te ha dado dones y tú sabes cuáles son, entonces activa los dones, ejercita tus dones por la fe. Y el Señor se estará moviendo a tu favor y a favor de su plan en medio de tu prueba. Gracias, Señor, porque tú nos salvarás de todo horno de fuego que tú has permitido, Señor, para purificarnos, porque hay hornos de fuego que los hombres mismos deciden entrar en ellos, como el horno del adulterio, dice la palabra en Oseas 4, en Oseas 7. Oseas 7:4 dice que el hombre entra en el adulterio y entra en un horno de fuego. De ese horno de fuego no te estoy hablando del horno de fuego como el de estos, del horno de fuego de Egipto, donde Dios sacó a su pueblo, como dice Deuteronomio 4:20, que fueron sacados del horno de hierro de Egipto, de las formas del mundo. De allí el Señor te sacará si tú te sostienes firme, si tú te propones en tu corazón, no voy a ceder al pecado que desagrada a mi Dios, yo voy a agradar a mi Dios y Él entonces me engrandecerá. Pero yo quiero que Él sea conocido, cuando no veamos
veamos en medio de nuestra prueba ninguna ventaja, hermanos. Camina por la fe y no por vista, porque la vista solo revelará el fuego que quiere dañar, pero la fe te revelará que el fuego te quiere purificar. Señor, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tenemos el honor, te damos el honor de confiar en ti, en todo asunto de pérdida, Señor, en todo asunto de pérdida, por sostenernos en tus principios. Vamos a considerar que nuestra mayor ganancia es la piedad. La piedad es una grande ganancia, dice su palabra. Es preferible ser un perdedor por conciencia y no un ganador a costa de la integridad, y no un ganador a costa de mi piedad, no un ganador a costa de mi conciencia, de mi fe. Es mejor tener una conciencia tranquila, hermano, un espíritu sin engaño, un corazón sin ofensa. Esa es la mayor riqueza, una conciencia tranquila, en paz. No tengo cargas, no tengo cuentas pendientes con mi Dios, no tengo un corazón con engaño, no tengo un espíritu con engaño, no hay en mi corazón ofensas que esté acumulando, falta de perdón, resentimiento, culpabilidad, acusaciones. Hermano, esta es la mayor riqueza, es mayor que el mismo oro fino. Una onza de paz de Dios vale más que toda una tonelada de oro, hermano. Gracias te damos, Señor, porque el fuego no nos dañará, pero el fuego romperá toda atadura, atadura del miedo, atadura, Señor, de la inseguridad, de la duda, de la incredulidad. Señor, el fuego de la prueba quiere romper con la idolatría, con los lazos que nos idolátricamente nos unen con las personas, el querer agradar a los hombres. La prueba de Dios quiere llevarte a que ya tú no dependas de ningún hombre, a romper con la dependencia emocional del hombre, del marido, de la mujer, de los hijos. Gracias por esta prueba, porque tú me estás purificando, Señor. Tú me estás purificando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque tú estás rompiendo con todos los lazos del mundo. Gracias en mi vida. Hoy, Señor, engrandezco tu nombre, mi Dios. Gracias te doy, Señor. Te bendigo y te digo, Señor, hoy propongo a mi corazón para entender lo que estoy viviendo. Háblame, Señor. Háblame mientras duermo, mientras voy aquí o allá en el tiempo de oración. Háblame, Señor. Hoy me propongo hacer lo correcto. Regálame ese plan que yo voy a poder presentar, Señor. Un plan donde tú estás involucrado y tú lo cumplirás. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme en la fe que me permita creer que la promesa que me has dado, tú la cumplirás, Señor. Y que toda mi vida, Señor, sea para gloria de tu nombre, para que los que están a mi alrededor vean al Dios que me guía, al Dios que me da vida, y tú seas conocido, tú seas revelado. En el nombre de Cristo Jesús, te doy toda gloria. Tú eres, Señor, mi porción. Tú eres mi ganancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Que atesoremos esta palabra, hermanos, la pongamos por práctica. Nos vemos entonces durante la semana en nuestros tiempos habituales de AM, de lunes a viernes, y el próximo domingo, Dios mediante, en un nuevo mensaje para la gloria de Dios. Bendiciones.